Dar inicio a esta presentación del libro titulado Pensando en la Política, el cual estará a cargo del profesor Manuel González Navarro. El profesor Manuel González Navarro estudió psicología en la UNAM, tiene un diplomado en análisis políticos por la Universidad Iberoamericana y es presidente de la SOMEPSO, Sociedad Mexicana de Psicología Social. Está aquí para presentarnos su libro Pensando en la Política. Y bueno, sin más preámbulos por el momento, cedemos la palabra al profesor. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención y espero responder a la expectativa que esta semana de Psicología Social tiene respecto a la presentación de los libros. Agradezco al doctor Josué Tinoco, coordinador de la licenciatura en Psicología Social, asimismo a los alumnos que están haciendo un trabajo magnífico a lo largo de esta semana y bueno, pues de las 2 o 3 anteriores o más que se llevaron para la organización. Igualmente a quienes nos están escuchando en San Luis Potosí. Quiero como coautor presentar este libro Pensando la Política, que ha sido recientemente editado, tiene su publicación en el mes de marzo de este año, marzo-abril, y que tiene como resultado una investigación sobre la cultura política de los jóvenes. Quiero comentar que este libro de reciente aparición en la editorial Plaza y Valdés es producto de una relación entre distintas instituciones, entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Esta confluencia de profesores y de instituciones nos llevaron a una reflexión particular, y que es uno de los senderos que permiten la construcción de una reflexión que se llama psicología política, y que no es la asociación entre lo psicológico y lo político, sino el descubrimiento, el reconocimiento, la forma de valoración de la vida política en la sociedad. Así podríamos decir que el objeto general que anima este libro, que anima esta investigación, es descubrir, es reconocer, es indagar, es describir y al mismo tiempo, si es posible, intervenir en la definición de la cultura política, en este caso de los jóvenes. Los jóvenes es una preocupación importante para la psicología social, para la psicología política, pero también los distintos géneros, los distintos capas sociales y los distintos espacios como es lo urbano y lo rural que va a tratar este libro, esta investigación. El libro se compone prácticamente de 2 grandes apartados, un apartado de orden teórico y un apartado de orden metodológico, así como los resultados de la propia investigación. Quiero ubicar que la parte teórica es un señalamiento sobre 4 grandes aspectos que hacen a la definición de la cultura política desde el ámbito de la psicología social. Por un lado, lo que se puede entender como cultura política. En segundo lugar, esta idea de las representaciones sociales como una de las teorías más evolucionadas y más amplias o de mayor potencia a nivel de la psicología social. El aspecto de cómo desde la psicología social se mira a la cultura política en el ámbito de las disciplinas como la antropología, la sociología, la ciencia política, y finalmente el tema que ocupa a la psicología política, que es la participación. Así entonces, este primer apartado no es solo una reflexión, sino un posicionamiento de miradas, un posicionamiento teórico y, por qué no decirlo, un posicionamiento paradigmático sobre lo que es la cultura y la participación política de los mexicanos. Así entonces partimos de un principio elemental. No es suficiente
con hacer investigación o reconocer la investigación que se ha hecho sobre el comportamiento político de los mexicanos, específicamente de los jóvenes, sino lo que es importante es hacer la investigación para hacer la teoría sobre el comportamiento político. Es decir, no es suficiente con entender lo que se ha hecho en otros lugares, en otras latitudes, en otros tiempos, sobre el comportamiento político y el estudio del comportamiento político para entender lo que pasa en nuestro país, sino que hay que entenderlo estudiando, haciendo investigación. Y aquí hay una primera definición particular de nuestro campo disciplinario. La psicología social no es una disciplina que hay que aprenderla, sino que hay que construirla. Es una disciplina que tenemos que verla como parte del resultado de investigación, como parte del resultado de la reflexión y no solamente como un proceso de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje. La psicología social y la psicología política no se pueden enseñar porque no están hechas del todo, sino hay que construirlas cotidianamente, constantemente y sobre todo en momentos importantes de la vida de nuestro país. Así entender el comportamiento político no significa copiar, no significa reconocer solo a otras disciplinas más fuertes, sino el campo del comportamiento político, el cambio de la cultura, el campo de la cultura política es necesario investigarlo. Y este es tal vez el segundo gran principio. Estamos reconociendo la dinámica de nuestra sociedad, investigando la dinámica de nuestra sociedad. No es suficiente en este caso con mirarla, con tratar de interpretarla, con verla en la televisión, en los medios de comunicación o leer lo que pasa sobre el ambiente político de nuestro país en los diarios. Es necesario ir hacia esos lugares, es necesario moverse, es necesario observarlos, es necesario vivirlos, eventualmente hay que olerlos o hay que participar. Y sin embargo, la mirada objetiva que se puede tener como investigador y como partícipe, esto es como ciudadano de nuestro país, no significa perder objetividad. Es necesario acercarse a la dinámica de los movimientos sociales, a la dinámica de los grupos, a la lógica de la participación que tienen los jóvenes, a la lógica de la participación que tienen las mujeres o los hombres, los campesinos, los obreros, etc. Hay que acercarse y hay que salir no solo de las aulas, sino salir de la propia universidad a vivir los procesos sociales para poder interpretarlos con la lógica de la teoría. No es suficiente con salir a poder verlos, no se trata de mirar el mundo del espectáculo político, sino se trata de irlo a interpretar y en su caso como ciudadanos a tratar de intervenir. Así entonces, el tercer principio que podríamos decir en términos de la construcción de la psicología política es que no es suficiente con tener un tema para observar, no es suficiente con tener un tema de interés, sino que es necesario tener un campo referencial, un campo teórico para poder interpretar, para poder reflexionar y en su caso para poder intervenir. No es suficiente con salir a la calle, es un elemento, es un principio fundamental, sino que es necesario ir a las calles a partir de reconocer lo que se ha producido teóricamente, reconocer los aspectos conceptuales, los aspectos funcionales, los aspectos metodológicos y, sobre todo, tener un interés, el interés por nuestro país, el interés por el comportamiento político de la sociedad, el interés, en su caso, por la forma en que adopta la política la cultura mexicana o en la forma en que la política modifica a la cultura mexicana, a la cultura nacional. Entonces tenemos esos dos grandes elementos, el interés por la política, que no es un interés menor, el interés por la política es un interés en la vida cotidiana, en la vida de las familias, en la vida de las instituciones, en la vida de las empresas. La política no solo se expresa en el ámbito parlamentario o en el ámbito o los espacios en donde se dice que se hace la política a partir de los políticos. La política es más que la política formal, la política es el diseño de las formas
cotidianas que adoptan hombres y mujeres, en la decisión de qué película se va a ver, qué se come o cómo se hace el amor. La política no es solamente una decisión sobre las leyes, la política es una manera de relación social y se expresa a través de las prácticas que tenemos. La política envuelve muchos objetos, como puede ser la salud, la seguridad, la educación o el futuro de cada uno de nosotros. Así la política no se reduce desde nuestra percepción solamente al ámbito de la ley o de la norma que puede determinar el poder, sino cómo ese poder está en los distintos espacios que nosotros vivimos cotidianamente. Desde el reclamo que podemos hacerle a alguna institución sobre los servicios que no nos da, o la forma en que nos relacionamos con el novio, con la novia, con la pareja, con el compañero de trabajo. La política tiene entonces muchos ámbitos y así la van a entender los jóvenes, así la entienden los jóvenes en el resultado de esta investigación. Pero decía que los principios para hacer la investigación, que es la base con la cual se puede construir un campo disciplinario como el de la psicología política, no es suficiente con leerla, no es suficiente con pensarla, sino que es necesario tener un acervo teórico, tener un bagaje teórico que nos permita en todo caso servir de marco referencial para poder interpretar lo que sucede en el Distrito Federal, lo que sucede en Oaxaca, lo que sucede en Chiapas o lo que sucede en Monterrey o en cualquier espacio de nuestro territorio nacional. Interpretar no es solamente describir, pero se requiere la descripción. Interpretar no es solamente reconocer las causas o las consecuencias de determinado comportamiento, pero es necesario descubrirlo. Investigar en este caso no es solamente reflexionar sobre las causas de las causas o las formas de las causas, sino también afrontar las propias consecuencias y cómo los ciudadanos afrontan las consecuencias de sus propios actos. Así el acto político no es en sentido estricto aquello que tiene que ver solo con la reglamentación o la normatividad o la reproducción del poder. Lo político tiene que ver con aquello que de alguna manera es público y que permite reordenar el comportamiento de los hombres y de las mujeres. Aquello que es privado y que puede pasar al ámbito de lo público como una forma de rebelión o como una forma de resistencia o simplemente de expresión. Lo político necesariamente tiene que ser público y tiene que ser público porque nos atañe y nos permite relacionarnos de una manera diferente. Lo político eventualmente puede quedar en lo privado, pero requiere, y este es tal vez un asunto de tensión, de pasar de lo privado a lo público para después reconocerse eventualmente en lo privado. No solo lo que pensamos es producto de lo público, puede ser un secreto, puede ser una ilusión, puede ser una propia expectativa, pero esta sin duda ha sido formada en el intercambio de puntos de vista entre los hombres, en el intercambio de puntos de vista que se da en la dinámica de la sociedad, frente a los conflictos, frente a las tensiones, frente a las diferencias, en las formas de comparación, etcétera. Es decir, adopta lo político una forma inmensa, tal vez infinita, de formas de expresión. En cualquiera de los casos, lo político busca ser siempre público, y cuando hacemos algo público, como pueden ser nuestras propias preferencias políticas, religiosas, sexuales o étnicas, estamos hablando de un campo de lo político. Cuando eso político que se hace público toma una forma de organización, estamos hablando sin duda alguna de participación. Y cuando eso público que se hace organización busca ser normativo, pasamos a la idea de la participación ciudadana. Pero cuando eso público que ha hecho organización y que ha hecho participación busca acceder a la forma de normatividad, es decir, a la lógica del poder, estamos hablando de participación política. Estoy hablando entonces de tres grandes niveles de la participación. La participación que podemos tener como ciudadanos, que por el simple hecho de estar vivos, que por el simple hecho de relacionarnos con otros, establecemos normatividades sociales.
pero que no toman forma de organización, sino a través de un constructo social que se llama demanda, que se llama norma social o que se llama derecho. En ese sentido, nos construimos como ciudadanos y tenemos en todo caso la posibilidad de influir sobre el pensamiento y sobre el comportamiento de los demás. Construirse como ciudadano, ¿sí?, es un estadio secundario a la lógica simplemente del ser vivo. Pero construir la participación política, que en todo caso sería el meollo, el centro de la psicología política, tiene que ver con la lógica del poder, tiene que ver con la lógica de la dominación social y tendría que ver con la lógica del cambio social. Así entonces, nosotros somos sujetos políticos, no solo por naturaleza, sino por voluntad. La naturaleza nos hace tener participación, pero nuestra voluntad nos permite ser ciudadanos, partícipes de una comunidad, pero nuestra voluntad de cambio nos permite construirnos como sujetos políticos. De eso trata la psicología política, de eso trata este libro que ahora presento como coautor y como alguien que hizo una parte de este libro que les presento y que bueno, evidentemente se los recomiendo, no solamente porque participé yo ahí, sino porque yo aprendo también de los otros compañeros y creo que esta experiencia podría ser interesante, sobre todo por los datos que va a arrojar. Así digo que este primer apartado es un apartado teórico que fija posiciones, que fija principios particulares en los cuales no solamente el tema de interés que se llama México, no solamente el tema de interés que se llama el comportamiento político de los mexicanos está aquí, buscando reconocer como un concepto novedoso o un concepto interesante como la cultura política no constituye sino un tema de las ciencias sociales. El concepto de cultura política, que en mi opinión, más que concepto, es una noción, es decir, es mucho más delgada que la de cultura política, o menos potente que si lo llamamos concepto, es una noción que indicó a las ciencias sociales, a la sociología inicialmente en los años 60, es decir, hace prácticamente 40 años en los Estados Unidos, va a permitir reconocer cuáles son esos elementos que en el tiempo, como vaso de café o como cualquier otro líquido, quedaron sedimentados y que pertenecen a la lógica de nuestro propio pensamiento, pero que de pronto van a emerger. Ese sustrato inocente, que no inconsciente, ese sustrato de práctica y ese sustrato de voluntad que en el tiempo quedaron sedimentados, son parte de la propia lógica de la cultura política. Nuestras propias preferencias personales o grupales apelan necesariamente a esos elementos sedimentados en el tiempo, y digo no inconscientes, porque pertenecen al ámbito de la voluntad y pertenecen al ámbito de las propias relaciones sociales, van a emerger dependiendo de las propias circunstancias. Así la cultura política yo diría que es un tema indicativo de las ciencias sociales y no es un problema en sentido estricto. Pero la noción de cultura política, tratada en este texto como concepto de cultura política, nos hace un recorrido histórico sobre cómo se ha estudiado, cuáles son los elementos teóricos, cuáles son los metodológicos, y en esto descubrimos que el estructural funcionalismo o la escuela funcionalista reconocía aspectos muy importantes de la psicología social. Redescubrimos que la noción de cultura política no es otra cosa, sino desde la psicología social, que el estudio de las actitudes políticas. Así vemos cómo un tema que es tratado en la psicología social se pudo haber ido a la sociología política y regresó, como eventualmente regresan los jitomates en forma de lata a nuestro país, en forma temática, en forma teórica. Es decir, producimos, importamos, pero después de la importación somos consumidores. Aquí reconocemos que la sociología avanzó, pero metodológicamente retomó a la psicología social, ¿sí? Recordando que la psicología social en los años 40, 50 y 60
tenían por objeto el estudio de las actitudes. Reconocemos entonces que la psicología social en el estudio de la política es una disciplina no solamente productora de técnicas o métodos de investigación, sino que la psicología social como disciplina híbrida, no solo entre la psicología y la sociología, sino entre otras más disciplinas como la antropología, la psicología, el psicoanálisis, etcétera, reconocía aspectos teóricos, preocupaciones centrales de la sociedad que animan a la dinámica de lo colectivo, que animan a la dinámica del pensamiento social y que de alguna manera determinan en gran medida el comportamiento de los pequeños grupos y, por qué no, del individuo. Así, descubrimos o redescubrimos una psicología social de lo colectivo cuando trata de averiguar sobre lo político, pero descubrimos una psicología que inicialmente es colectiva y después es individual. No individual y después colectiva, sino inicialmente colectiva y después individual. Y aquí redescubrimos que hay una psicología, en todo caso, que permite bañar, que permite determinar, que permite sustraer a los comportamientos individuales y que reconoce la existencia del individuo, pero como un factor determinante, como un factor sintético de las relaciones sociales. Es decir, el individuo no es la base, sino es la síntesis de la sociedad. Y en todo caso, sin la sociedad, el individuo simplemente es una abstracción. La psicología política lo va a reconocer así. No desdeña la existencia de los individuos. Aquí estamos, somos de carne y hueso, pensamos, sentimos, pero nuestro pensamiento y nuestro comportamiento están mucho determinado por la lógica del comportamiento de lo social, de lo colectivo, de lo público, de lo macro. La psicología social nace en gran medida en ese sentido, pero eventualmente por su propia trayectoria se olvida y pensamos que la psicología social no es sino la reproducción o la multiplicación de lo individual. En este caso es exactamente al inverso. La psicología del individuo tiene una lógica diferente a la psicología de lo colectivo, pero esta psicología individual emana en gran medida de los aspectos colectivos, de los aspectos macro. La psicología política se iría en ese sentido y buscaría ser un elemento básico de construcción, valga, no es el momento ni es el espacio para poder definir si la psicología política es o pretende ser una disciplina o un campo disciplinario autónomo. La psicología social así reconoce también en este libro otro aspecto principal, que es la teoría de las representaciones sociales. Teoría moderna, teoría de moda, teoría a veces criticada, muy criticada, y tal vez teoría que apenas está dando sus primeros pasos a pesar de tener poco más de 40 años de vida. Podríamos festejar en este caso que una teoría pueda durar tantos años. Podríamos festejar que una teoría que es de la psicología social pueda tener tanta potencia explicativa como la teoría de las representaciones sociales e intentarnos explicar no solamente el pensamiento grupal, sino sobre todo las prácticas sociales que tienen los hombres en la vida moderna. Teoría hecha para la modernidad, teoría hecha para las sociedades plurales, teoría hecha desde el ámbito de la percepción de una sociedad altamente pluralizada, altamente conflictiva y sobre todo altamente democrática. La teoría de las representaciones sociales constituye para esta investigación y para este texto en lo particular la columna vertebral. La política como objeto puede ser entendida desde el ángulo de una representación y puede ser entendida por los grupos en función de reconocer sus propias prácticas y de reconocer que tenemos prácticas políticas, pero que eventualmente no las nombramos como práctica política. Digo cosas muy elementales. Las prácticas en todo caso guían al pensamiento social, pero estas representaciones sociales, que son a la vez un proceso y a la vez un producto, permiten guiar sobre el comportamiento de los ciudadanos, ya sea en el ámbito de la participación o incluso pensar a la abstención como una forma de participación. Es decir,
Aquí participamos todos, hasta los que dicen que no participan. Todos tenemos prácticas religiosas, aunque a veces nos podamos decir ateos, pero la relación con Dios, pues seguramente también es una relación religiosa, aunque sea negativa, si fuera el caso. Con la política sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Puede haber una relación de aceptación, pero es una relación. Cuando tenemos una relación de negación o de rechazo con respecto a la política, también es una relación. Por lo tanto, también estamos hablando del comportamiento político y en consecuencia de ser parte de la vida política, es decir, de participar. Las representaciones en este caso nos van a permitir reconocer ese proceso, cómo se da la vida política y al mismo tiempo el producto, es decir, cómo pensamos. Cómo pensamos no solamente como individuos, sino como ciudadanos parte de nuestros propios grupos de pertenencia y de nuestros grupos de referencia. Las representaciones sociales en este caso van a permitir ordenar al investigador la lógica del comportamiento y la lógica del pensamiento en el mismo sentido. Y aquí no hay una causalidad, digamos, particular, en donde primero pensamos y después actuamos, sino como la lógica de la participación envuelve al comportamiento o conducta, esto lo observable, y al mismo tiempo el pensamiento, es decir, lo no observable. Sin duda la dicotomía de qué fue el primero, si el huevo o la gallina, la dejamos a un lado, a la gallina y al huevo. Y lo que hacemos es pensar que el pensamiento se da justamente en el nivel de la práctica social. Pensamos en la misma medida que actuamos. No nos separamos. No pienso y luego actúo. No actúo y luego pienso. Construyo mi propio lenguaje en la medida de mi propia práctica y practico en la medida que construyo mi propia realidad y le asigno una palabra, un nombre. Es decir, utilizo el lenguaje. Así entonces, las representaciones sociales van a ser esta parte importante del fenómeno o del tema de la cultura política desde el ámbito como nosotros lo tratamos. Y en consecuencia, bueno, utilizamos el concepto de participación como el aspecto más concreto, porque introducimos a la voluntad. Introducimos a la voluntad como la lógica que va a ordenar, o el elemento, o el motor, o el sustrato que va a permitir que los ciudadanos se construyan como sujeto político. Y vamos a construir entonces la lógica, valga, de construcción del propio ciudadano, o vamos a reconstruirla desde el ámbito de la teoría de la representación social. Ser ciudadano no es solamente tener la credencial de elector y cumplir 18 años. Se puede decir que esto es elemental. Para ser ciudadano se requiere tener 18 años en este país, y bueno, si se tiene la llave de la democracia, o sea, la credencial de elector, es un paso anexo. Lo importante del ciudadano es que se reconoce como miembro de un Estado, como miembro de una sociedad, como parte de una comunidad, pero sobre todo a la posibilidad y al acceso que puede tener para tomar decisiones sobre su sociedad, para tener decisiones sobre su vida, para tomar decisiones sobre su presente, para tomar decisiones con respecto a su propio futuro. Ser ciudadano no solamente que le crezca uno el bigote y tener la credencial de elector. Eventualmente uno puede decir, me adelanto y soy ciudadano porque ya fumo a los 17. No, se puede ser ciudadano cuando la lógica de petición o la lógica de demanda pasa más allá de lo esperado y busca construir con voluntad el país, la sociedad y la forma en que quiero ser dentro de algunos años. Ser ciudadano no solamente es esperar lo que el poder diga, sino es reordenar el poder para que el poder me represente y en todo caso permita que sea lo que yo quiera que sea. Es decir, es definir al poder desde la lógica de la vida cotidiana. No es esperar a que el poder me diga cómo debo comportarme. Ser ciudadano es una dotación de voluntad histórica porque también reconoce mi propio pasado como persona, como individuo, como ciudadano, para exponerla y potenciarla en términos del futuro. No es solamente esperar a que el poder o la autoridad me diga cómo quiere que sea, sino es moldear a la propia autoridad
para que la autoridad sea como yo quiero o necesito que sea. Y en consecuencia la autoridad no es la que manda, sino lo que manda es el proceso de relación entre la autoridad y la persona. La ciudadanía está construida ahí, en esa relación, y es siempre una relación de dominación. La participación busca hacer esto. La participación no busca estar esperando a ver qué nos va a ofrecer un presidente, un gobernador, un profesor o un padre de familia. La ciudadanía, en todo caso, es la construcción del yo colectivo, no del yo individual, sino del yo colectivo frente a la autoridad, y en todo caso, la ciudadanía se concreta en una modalidad particular de construcción histórica de la autoridad. Construir autoridad, no construir a la autoridad, sino construir autoridad que se pueda representar en una persona, que se pueda encarnar en una persona. La autoridad no se espera a tenerla, el ciudadano trata de construir a la autoridad para creerle a la autoridad y para creerle, y en su caso reprocharle, a quien representa a la autoridad. Ciudadanía en este caso no es solamente una fórmula de participación social, sino tiene que ver con la construcción de la participación ciudadana e inclusive con la participación política. La manera más elevada de participación y de participación altruista es la participación política, porque la participación social tiene que ver con nosotros como personas, pero la participación política tiene que ver con nosotros como miembros de una comunidad. No buscamos nosotros ser mejores o tener mejores expectativas, sino a partir de mantener buenas relaciones con los demás. Así el poder se encarna, se representa, se ubica en una autoridad, pero el poder está ubicado en las relaciones sociales. El poder son las relaciones sociales, el poder está en las relaciones sociales, en la construcción de las relaciones sociales, en el tipo de relaciones sociales que queremos tener y en las formas particulares de representarnos real y simbólicamente al poder. Cuando teníamos reyes, podríamos decir que estos eran elegidos por Dios, pero cuando nos convertimos en ciudadanos y en una sociedad laica, la designación de Dios se hizo a un lado para que nosotros definiéramos a la autoridad. Y en todo caso, pues Dios nos dijo, está bien, construyan a la sociedad que ustedes quieran. La participación política es este designio divino de hacerse a un lado para que los hombres pudieran crecer y dejaran de creer en los reyes y pusieran eventualmente otro tipo de autoridades, pero con el concepto de autoridad que emanaba directamente de las propias relaciones que queremos. Así la participación política es siempre y en todos los casos una forma de reconocer las relaciones sociales que tenemos y entendiendo que estas relaciones sociales eventualmente son de dominación, ¿sí? Uno domina sobre otro. La dominación es el esquema de las propias relaciones sociales en las sociedades autoritarias, pero también de las formas del cambio social. La lógica del cambio social se puede reconocer desde el punto de vista del reconocimiento de lo político, de la política, valga, de la polis, del ser ciudadano. Esto es el tema inicial del libro sobre cultura y representaciones sociales, los elementos conceptuales. Este libro podría permanecer, esta parte del libro podría permanecer porque es un debate teórico. Es un debate teórico que la psicología social, pretendiendo ser psicología política, hace con las disciplinas cercanas a ella, como la antropología, la ciencia política, la sociología política. Podríamos decir que este libro, esta parte del libro, se agota lentamente. Todos los libros se agotan y se hacen viejos y eventualmente mueren, como las personas. Hoy este libro que yo presento todavía es un bebé porque apenas tiene 6 meses de vida, pero hay libros que mueren rápido. La segunda parte del libro, por ejemplo, tiene una decadencia mayor
porque es una investigación puntual, específica, sobre un contexto postelectoral y que ha sido ya rebasado por otro proceso electoral. Sin embargo, los datos que arroja en la parte metodológica como en la parte de resultados permitiría que los balbuceos que como bebé se puede tener permitan en todo caso ser retomados por investigaciones futuras. A mí como profesor de la UAM me tocó hacer la investigación sobre el Distrito Federal. Esta investigación la realizamos a través de dos grandes metodologías, o de una gran metodología que agrupaba dos aspectos fundamentales. Una, a los grupos focales, técnica o método de investigación que permite en una entrevista colectiva reconocer cuáles son los puntos nodales específicos en relación a la política. Los descubrimientos o los redescubrimientos van a ser interesantes. Y otra técnica que la ubicamos en términos de un semantograma, esto es la definición que los propios sujetos tienen y elaboran de palabras como política o jóvenes. Definimos entonces dos grupos de investigación, uno de orden rural y otro de orden urbano. El rural lo ubicamos en la delegación, en las delegaciones del sur de la ciudad, ¿sí? En la delegación Tláhuac, y una delegación más urbana o muy urbana por su trabajo, por su producción económica, por sus servicios y por las prácticas que suponemos, a la delegación Cuauhtémoc. Así quisimos entonces comparar al menos dos grupos, uno urbano y uno rural. Eso se hizo en todos los estados. En cada estado se tomó a jóvenes entre los 15 y los 18 y los 19 años sin experiencia en votación en el 2004 y a jóvenes también los ubicamos con al menos una experiencia electoral. Pero hicimos 4 grupos, 2 de mujeres, 2 de hombres, rural y urbano. Entonces, en el caso del Distrito Federal tuvimos 2 grupos focales, ¿sí? En la delegación Tláhuac, ¿sí? Y 2 en la delegación Cuauhtémoc. Lo que les preguntábamos, habría que reunirlos, había que convencerlos. Aquí el investigador se da sus mañas en términos de pues, prometerles una sesión divertida o darles un regalito o eventualmente utilizar alguna escuela como base para poder reunir un grupo focal. Los grupos focales se realizan básicamente en un lugar cerrado, que no tenga ruido, que no permita la pérdida de la concentración o que haya un gran número de estímulos que distraiga. ¿Sí? Eventualmente se pone una cámara de observación, es decir, un cristal polarizado que permita que un observador esté viendo la dinámica sin que sea observado. Estas prácticas las realizamos también aquí en esta universidad. Les pedimos que nos dijeran cuáles eran las palabras que asociaban o que definían a 2 palabras específicas y con ello hicieran frases. Por ejemplo, les preguntábamos cuáles palabras son con las que asocias o te representas o significas la de jóvenes y la de política. Y bueno, pues hay cosas interesantes. De sentido común vamos a saber que la palabra política está asociada a corrupción, a gobierno, a gente incapaz, a poder, a injusticia, a burla, a partidos políticos. Es decir, es una palabra que toma una definición negativa en todos los casos. Pero les pusimos otra palabra que es la palabra jóvenes. Repito, esos jóvenes eran de 15 hasta 19 años en un primer grupo y en un segundo grupo era de 19 hasta 26 inclusive. Es decir, el concepto para nosotros de joven es muy grande, eso no significa que los que tengan más de 26 ya no lo sean, ¿sí? Si son de espíritu seguramente les durará mucho tiempo. Entonces, la palabra que probamos era la palabra jóvenes. Sin duda la palabra tiene una connotación sumamente positiva de entrada, pero lo que implica es el significado específico. La palabra jóvenes está asociada a futuro, a energía, a estudiante, a desorden, a amistad o a rebeldía.
es decir, pero también está asociada a vicio, está asociada a fiestas, está asociada a alegría. Es una palabra, podemos decir, demasiado polisémica, tiene muchos significados, muchos sentidos. La palabra política es muy cerrada, podríamos decir que son palabras contradictorias o antípodas en todo caso, es decir, que mientras una mantiene un aspecto sumamente negativo, otra mantiene un aspecto positivo. Por lo tanto, después de esas palabras, lo que íbamos a esperar es que nos dijeran que la política era lo más despreciable, lo peor de la vida, etcétera, etcétera. Y que la juventud, divino tesoro, podría ser lo más adecuado. Por lo tanto, la asociación entre joven y política era una relación de gran distancia. Sin duda, sí, lo pudimos observar. Los jóvenes no les interesa nada de la política. Pero, oh sorpresa, lo que vamos encontrando es que si nosotros les preguntamos si la gente quisiera participar en resolver algunos problemas de su comunidad, si quisieran participar en una colecta o si quisieran ayudar a resolver algún problema particular, la gente dice sí. Es decir, lo que está siendo sumamente negativo es la palabra y lo asociado a la palabra política, la política y los políticos. Por lo tanto, el concepto de política dominante es un concepto no solamente negativo, sino apropiado por los propios políticos. Pero cuando se trata de resolver un problema que sería el meollo de la vida política, los ciudadanos dicen, sí participamos, pero no quiero ser elegido, no quiero manejar dinero y tampoco quiero representar a nadie, simplemente quiero contribuir con la resolución de algún problema a nivel de mi comunidad o de mi delegación. Segundo aspecto que para nosotros fue tal vez sorprendente y que pueda ser de sentido común. Pensamos que las sociedades más informadas, esto es las más urbanas, participan más en política que las sociedades, podemos decir, o las comunidades más atrasadas. Y el resultado es exactamente el inverso. Los que viven en la delegación Cuauhtémoc, es decir, los urbanos, no conocen quién es su delegado, no saben cómo se hace una petición, no saben cuáles son los problemas de su comunidad, les interesa poco lo que sucede en las calles y simplemente pueden vivir para resolver los problemas personales o los problemas de su familia. En cambio, los que viven en comunidades distantes física y tal vez dinámicamente de las grandes ciudades y que aparentemente tienen menos información, aunque lo que homogeniza al mundo ahora es la televisión, ¿sí? Saben quién es el presidente municipal, saben cuáles son los problemas de la comunidad y eventualmente participan más en la vida política. Los resultados para nosotros podrían ser asombrosos a primera vista. Lo que hay que descubrir no es solamente lo que se da ahí en términos de una descripción. El trabajo de la psicología social y el trabajo de los psicólogos sociales es reconocer cuáles son los procesos que subyacen y que van a permitir orientar a la vida social, a la vida comunitaria, a la vida colectiva. Es decir, cuáles son los procesos psicosociales que subyacen a lo evidente. Y no se trata de decir si los hombres o las mujeres participan más, si los jóvenes participan más, los jóvenes más jóvenes o los jóvenes menos jóvenes, valga porque el concepto nomás era uno, ¿sí? Vamos, los jóvenes en su primera edad o los jóvenes en la segunda edad, ¿sí? O la diferencia en términos del proceso electoral. Y lo que encontramos es la valoración de los procesos político-electorales. Es decir, el primer grupo no tenía experiencia de voto, no había votado nunca por condición de edad. Los segundos ya habían tenido al menos una experiencia de participación electoral. Es así como una división entre si se es virgen o no se es virgen, o si se es santo o no se es santo. Es decir, después de la primera experiencia, el asunto no es que mejora la vida política o el concepto de vida política, sino es a la inversa. Algo así como que votar no se siente nada, con votar no se logra nada, y después del proceso electoral lo único que hay es decepción. Así, lo que encontramos es que hay más ilusión, hay más ilusión en términos de la vida política de aquellos jóvenes que todavía no han participado en su primera contienda electoral, es decir, no han usado por primera vez políticamente su credencial, ¿sí? Frente a los que ya tenían una experiencia de voto.
es decir, no a mayor edad, sino a la evaluación sobre los procesos electorales decepciona o ha decepcionado en los últimos años más a los que han votado por primera vez porque esperaban que hubiera un cambio, que este fuera certero y que este fuera con un compromiso explícito y al mismo tiempo rápido, que aquellos que mantenían la ilusión de decir, híjole, voy a ver primero qué se siente votar, qué se siente que te manchen el dedo, ¿no? ¿Qué se siente cruzar o palomear a un partido político o a un candidato? Y bueno, esa es una experiencia política, pero la otra, que es más importante, que señala nombre, que señala relación, que señala pertenencia, es la resolución de los problemas sociales. Y aquí hay una sorpresa para nosotros los urbanos, que la participación política se da más en el ámbito del conocimiento de los problemas comunitarios, de manera directa, porque envuelve, permite que la gente participe, que aquellos simplemente que son informados por el periódico, por la televisión, porque delegan la participación a una autoridad. Entonces, bueno, el problema de la basura en la delegación Cuauhtémoc, pues corresponde al delegado en la delegación Cuauhtémoc, pero el problema de la basura en Tláhuac no le pertenece estrictamente al presidente municipal, sino le corresponde a la comunidad. Aquí hay una gran diferencia. La forma de la participación, como dicen los clásicos, es más en el hombre que en las mujeres. Falso y probado en esta investigación. Es más en los jóvenes, es más en los maduros que en los jóvenes. Falso, también probado en esta investigación. Es decir, que la participación política no está necesariamente determinada por la información formal que tienen los medios de comunicación y que elaboran, sino por la cercanía o la implicación que un ciudadano o una persona tiene sobre un problema social. Es decir, la política no es un problema solo de información, es un problema de información, sin duda, pero es un problema de implicación. Tirar la basura y tener la basura en un lugar no corresponde a la autoridad, sino corresponde al propio ciudadano, y esa implicación le va a permitir construirse como ciudadano y construirse como sujeto de la propia política. Rechazar que la basura debe estar tirada ahí y que alguna comunidad determina, en el caso del Distrito Federal, poner una virgen, un santo, para poder quitar el basurero, lo único que significa es trasladar el basurero de esa esquina a otra. No significa resolver el problema, significa resolver tu problema, ¿sí? Y bueno, en el caso de una comunidad, no significa poner en lugar del basurero a una virgen, porque para eso están las iglesias, o para eso están algunos recintos específicos. Por lo tanto, la forma, el grado, el estilo y el ritmo de participación política es diferente en la ciudad que en el campo y tiene lógicas diferentes. Por lo tanto, para nosotros en la investigación, el resultado es que tiene que ser evaluada de una manera diferencial, y ahí es donde está la psicología social. La psicología de las comunidades en la etapa de la globalización y la psicología de la dinámica de los ciudadanos en las urbes es una psicología distinta, es una psicología social diferente y es una psicología que corresponde a lógicas diferenciadas. Este es el libro que les propongo, este es el libro que les platico. Hay muchas cosas que evidentemente no comenté, tanto en términos teóricos como en términos metodológicos. Está ya a la venta en algunas librerías y bueno, les invito no solo a leerlo, también a criticarlo. Digo, a lo mejor no es un libro, son dos libros, ¿no? La parte teórica y la parte metodológica y de investigación. Bueno, un poco por el tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla directamente en el micrófono. Adelante. ¿Usted considera que las nuevas generaciones, bueno, así como lo plantea, creo que es básicamente la actividad de las nuevas generaciones las que tienen que ponerse así como que las pilas y hacer el cambio? Pero ¿considera usted
Pero ¿considera usted que con el clima político actual y con todos los sucesos sociales que han acontecido, piensa que usted, las nuevas generaciones van a poder o van a querer hacer ese cambio? Sí, la pregunta es si las nuevas generaciones intentarían, dado la lógica que se da a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, el cambio. Sí, estoy totalmente convencido. No es que los jóvenes deben de ponerse la pila, es que la tienen puesta. El problema es que cuando se acercan, y esta es la representación, a quienes dicen que hacen la política formal, tienen que establecer primero una diferencia y disputar que la política no la hacen los políticos, sino la política la hacen todos los ciudadanos. Entonces, tal vez hay en mucho una distancia conceptual, que es en este caso representacional. Nos representamos que la política está siendo apropiada por los políticos, cuando en realidad estamos haciendo cosas que no nombramos como política, pero que sin duda alguna permite contribuir a la resolución de los problemas. Estoy convencido que los jóvenes no solamente participan en la vida colectiva, sino que tienen unas ganas enormes de participar políticamente. Creo que se ha dicho cómo el cambio pertenece a los jóvenes. Esto siempre se ha dicho en toda la historia de la humanidad. Son los jóvenes los que tienen que hacer el cambio. Los jóvenes siempre han hecho el cambio. ¿Sí? Creo que estimularlos más sería presión. Y sin duda, bueno, hay muchos problemas sociales. Ya los periódicos no tienen cosas gratas, sino una cantidad de problemas que se están destapando y que todos estamos preocupados, un poco esperando que la autoridad dé la primera palabra, pero me parece que la segunda palabra pertenece a los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos los que tienen la pila mejor puesta son los jóvenes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, más que pregunta, pues Manuel, es un comentario, ¿no?, al trabajo aquí presentado. Me resultó muy interesante, ¿no?, estos dos niveles que acotan un posicionamiento teórico por un lado y por otro lado, pues la aplicación de esto en un contexto específico con una delimitación metodológica específica. Creo que es muy ilustrativo para el psicólogo social que está en formación, ¿no?, la vinculación de estos dos niveles. Yo cuando escucho los resultados aquí me evocó la experiencia de una investigación que realizamos el año pasado en la delegación Iztapalapa con jóvenes, donde los resultados son bastante similares. En ese momento, el equipo que realizamos esa investigación, las discusiones que teníamos en torno a las formas de participación de los jóvenes estaban muy alejadas de los espacios institucionales. Más bien funcionaban desde otra lógica. Bueno, estamos hablando de un perfil particular que es jóvenes de Iztapalapa, pero más en una lógica de consumo cultural, de identidades juveniles asociadas a la graffiti, al consumo de música. Entonces, a mí me surge, no sé cómo has pensado tú esta relación, de que esta idea de la democracia, de alguna manera, que nos montamos como en ese discurso de la modernidad, pero que realmente nunca transitamos en términos reales. O sea, nunca las instituciones llegaron a ser la vía, esa credencial, ¿no?, que dices como la llave, sí, la llave de la democracia, pues su mejor función es que te sirve como identificación personal en un banco, ¿no? O sea, pero realmente el valor de este proceso, la entrada, el tránsito a la democracia, creo que nunca se logró. Entonces la pregunta que me gustaría saber, ¿no?, tu reflexión sobre hasta qué punto podemos pensar que el discurso de la democracia en México, a la luz de todos estos procesos, es un discurso agotado, es un discurso que algunos teóricos en América Latina lo ubicarían desde una postura crítica de la colonialidad del saber, ¿no? Hemos importado estas categorías cuando habría que preguntarnos hasta qué punto están reflejando las prácticas, los modos, todo esto que tú describiste que trasciende las instituciones, o si no, cómo podríamos pensar el agotamiento de estas instituciones y el surgimiento de nuevas formas de organización de la acción colectiva, ¿no?
Y bueno, felicidades por el trabajo, está súper interesante. Ojalá que después podamos entrar a revisarlo con más calma, ¿no? Ok, gracias. San Luis, ¿seguimos conectados? Quisiera preguntarles si tendrían alguna pregunta para el ponente. No, por el momento no. Ok. Bueno, un comentario. Bueno, Bueno, vamos con una pregunta aquí en la UAM. Sí, hola. Bueno, también a mí me pareció muy interesante el trabajo, pero no sé, me surgen como varias inquietudes en realidad, ¿no? Una de ellas específicamente es que esta parte institucionalizada de la política justamente no acerca, ya no digamos no solamente a los jóvenes, sino al grueso de la población no se puede acercar. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, la mayoría de la gente tiene la concepción de que la política son partidos justamente políticos o el tribunal electoral, etcétera, es porque así se ha pintado, ¿no? Inclusive los medios de comunicación, que creo que es un factor bien importante en la actualidad en la política, no se menciona o no sé si anteriormente se mencionó en el trabajo, llegué un poco tarde, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la política? En tanto que los jóvenes, cuando nos involucramos en la política, en esa otra política que no está institucionalizada, no somos tomados en cuenta, vaya, ¿no? Por ejemplo, el problema político de Oaxaca, específicamente ahorita, yo lo veo como lo más cercano a la soberanía que ha existido. El poder está emanando del pueblo directamente. Y cómo se manejan los medios de comunicación y cómo se maneja a un nivel institucionalizado, que hay que llegar con un Estado de Derecho a defender la paz social y demás. Esta política no queda agotada o no quedaría agotada en tanto que nos dicen la cosa debe ser así y no hay vuelta para atrás, y la cosa es así porque están las instituciones. Cuando esas instituciones no cumplen el papel para lo que fueron creadas, ¿dónde queda la forma de hacer política, no? Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque yo no me siento identificada con ningún partido político, porque no me siento identificada en mi colonia, salvo con algunos colectivos, y al interior de la universidad tampoco me siento identificada, en tanto que no soy tomada en cuenta para tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el papel que juegan directamente? Es como un comentario muy amplio, pero mi pregunta sería concretamente, ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación para que la gente, no solo los jóvenes, sino para que el grueso de la población se sienta incluida en la política? ¿Y cómo podríamos refrendar esta política que hasta ahora ha sido, y que justamente en este año se cae todo lo que se ha venido planteando desde dar inicio a esta presentación del libro titulado Pensando en la Política, el cual estará a cargo del profesor Manuel González Navarro. Bueno, el profesor Manuel González Navarro estudió psicología en la UNAM, tiene un diplomado en análisis políticos por la Universidad Iberoamericana y es presidente de la SOMEPSO, Sociedad Mexicana de Psicología Social. Está aquí para presentarnos su libro Pensando en la Política. Y bueno, sin más preámbulos por el momento, cedemos la palabra al profesor. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención y espero responder a la expectativa que esta semana de Psicología Social tiene respecto a la presentación de los libros. Agradezco el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Esta confluencia de profesores y de instituciones nos llevaron a una reflexión particular, y que es uno de los senderos que permiten la construcción de una reflexión que se llama psicología política, y que no es la asociación entre lo psicológico y lo político, sino el descubrimiento
el reconocimiento, la forma de valoración de la vida política en la sociedad. Así podríamos decir que el objeto general que anima este libro, que anima esta investigación, es descubrir, es reconocer, es indagar, es describir y al mismo tiempo, si es posible, intervenir en la definición de la cultura política, en este caso de los jóvenes. Los jóvenes es una preocupación importante para la psicología social, para la psicología política, pero también los distintos géneros de la ciencia política y finalmente el tema que ocupa a la psicología política, que es la participación. Así entonces, este primer apartado no es solo una reflexión, sino un posicionamiento de miradas, un posicionamiento teórico y, por qué no decirlo, un posicionamiento paradigmático sobre lo que es la cultura y la participación política de los mexicanos. Así entonces partimos de un principio elemental. No es suficiente con hacer investigación o reconocer la investigación que se ha hecho sobre el comportamiento político de los mexicanos, específicamente de los jóvenes, sino lo que es importante es hacer la investigación para hacer la teoría sobre el comportamiento político. Es decir, no es suficiente con entender lo que se ha hecho en otros lugares, en otras latitudes, en otros tiempos, sobre el comportamiento político y el estudio del comportamiento político para entender lo que pasa en nuestro país, sino que hay que entenderlo estudiando, haciendo investigación. Al doctor Josué Tinoco, coordinador de la licenciatura en Psicología Social, asimismo a los alumnos que están haciendo un trabajo magnífico a lo largo de esta semana y bueno, pues de las 2 o 3 anteriores o más que se llevaron para la organización. Igualmente a quienes nos están escuchando en San Luis Potosí. Quiero, como coautor, presentar este libro Pensando la Política, que ha sido recientemente editado, tiene su publicación en el mes de marzo de este año, marzo-abril, y que tiene como resultado una investigación sobre la cultura política de los jóvenes. Quiero comentar que este libro de reciente aparición en la editorial Plaza y Valdés es producto de una relación entre distintas instituciones, entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Querétaro, los distintos capas sociales y los distintos espacios como es lo urbano y lo rural que va a tratar este libro, esta investigación. El libro se compone prácticamente de 2 grandes apartados, un apartado de orden teórico y un apartado de orden metodológico, así como los resultados de la propia investigación. Quiero ubicar que la parte teórica es un señalamiento sobre 4 grandes aspectos que hacen a la definición de la cultura política desde el ámbito de la psicología social. Por un lado, lo que se puede entender como cultura política. En segundo lugar, esta idea de las representaciones sociales como una de las teorías más evolucionadas y más amplias o de mayor potencia a nivel de la psicología social. El aspecto de cómo desde la psicología social se mira a la cultura política en el ámbito de las disciplinas como la antropología, la sociología,